Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarles desde el sur de la capital de la República Mexicana, en esta sede de Multiversidad en la Ciudad de México. Bienvenidos a su programa 12 a las 12. El día de hoy cuento con la extraordinaria presencia de un colega y un extraordinario amigo, el doctor Roberto Rivera. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, estamos aquí en la casa. Bienvenido a su casa, efectivamente. Me voy a permitir leer la carta de vida en corto del doctor Roberto Rivera en este preciso momento. El doctor Roberto Rivera pues, es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Para quienes nos siguen en otras partes del mundo, la Universidad Autónoma Metropolitana es una de las tres principales casas de estudio aquí en la capital del país. Es una institución pública, la casa abierta al tiempo a la que queremos y respetamos mucho. El doctor Rivera es docente e investigador de tiempo completo del área de posgrados de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, miembro de la línea de investigación Sistemas Simbólicos y Estructuras de Poder desde la Complejidad, aún en construcción, pero bueno, vamos avanzando precisamente en este tenor, y que pertenece a Multiversidad. El doctor Rivera es autor de 2 libros, entre ellos el siguiente tema: Machos en Teatros Simbólicos y Rituales Contemporáneos, Identidad Masculina en una Entidad Ganadera de México, y Xocotlán, Tierra de Choconostres. Asimismo, ha sido autor de distintos artículos internacionales que han versado sobre estudios de masculinidades, simbolismo, vida ritual y ceremonial. Además de ser el coautor de distintos artículos, sus tesistas han publicado en aras de la temática de la complejidad y el pensamiento complejo, así como ponente internacional en estas temáticas. Finalmente, y esto es muy importante, recibió en dos ocasiones la medalla al mérito universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana al mejor promedio de su generación. También he tenido la oportunidad de colegiarme con el doctor Rivera y publicar algunos artículos y algunas ponencias, sobre todo en congresos en Sudamérica. Doctor, un placer tenerlo aquí en su casa. Bienvenido. Gracias. El doctor Rivera nos trae el día de hoy el tema de evolución y complejidad humana. Evolución y complejidad humana. Doctor, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Por dónde podemos entrarle a la temática? A la temática. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gusto en saludarlos. Qué gusto volver a reunirnos en estas áreas. Yo quiero darle las gracias también al Centro Vicente Lombardo Toledano por los libros que nos obsequió y que van a sustentar esta tertulia, ¿no? De hecho, aquí traigo 2 de ellos, los que nos obsequiaron. Bueno, ¿por dónde podemos entrar a esta temática? Primero hay que pensar que hay que cuestionar el papel del humanocentrismo, o sea, considerarnos como la especie superior, a razón de considerarse como la especie superior, como los creadores, organizadores del universo, sale esta ponencia, ¿no? Entonces esta ponencia es o más bien esta conversación, es una invitación a recuestionarnos sobre esta cuestión del humanocentrismo, ¿no? De el hombre como el centro, orden, universo y creador de las cosas, ¿no? ¿Sería como la medida de todo? Casi la medida del todo, ¿no? O sea, la medida del todo en equivalencia con Dios, pero también hay una posibilidad que se puede marcar ahí, ¿no? Que, como decía Nietzsche, ¿no? El hombre derriba a los dioses, ¿no? En su momento. Entonces, aquí ven el asesino de Dios, ¿no? El asesino de Dios, el hombre asesino de Dios. Claro, no voy a entrar en cuestiones teológicas, ni mucho menos, porque aquí el objetivo va a ser impugnar precisamente ese humanocentrismo, ¿no? El humanocentrismo que se ha manifestado desde principios de la teoría evolutiva y vista evidentemente desde la complejidad. Desde la complejidad, particularmente desde la segunda ley de la termodinámica. O sea, voy a hacer un pequeño anexo ahí. Perfecto. Bueno, me meto de lleno, si me lo permites, al tema. Claro. Vamos a recordarnos en la etapa del creacionismo, que fue entre el siglo XIV y el siglo XVIII, en donde todo se suponía, o sea, hay una fuerte carga de la Iglesia Católica y de otras instituciones, asociaciones religiosas, en donde proscriben todo tipo de investigaciones y se hacen las verdades absolutas, ¿no? La etapa del oscurantismo, la etapa donde ya se derriban a los clásicos como son Platón, Aristóteles, se proscriben sus conocimientos, se dice esta es una realidad absoluta, inamovible, hegemónica, y nos quedamos con esto, ¿no?
Los dogmas. Los dogmas, precisamente. Entonces, a razón de eso, empiezan a aparecer pequeños foquitos o pequeñas personalidades que, independientemente que estaba proscrita la investigación astral, la científica y demás, empiezan a indagar. Entre ellos aparece, por ejemplo, Lamarck, Lewis, Morgan, Darwin. Bueno, estos ya son muy posteriores, ¿no? Pero resulta de que en las indagaciones se empiezan a dar cuenta de que hay cosas, hay elementos, hay condiciones que nos enuncian que han habido cambios. Se tratan de asociar generalmente a la Biblia, hay quienes tratan de hacer la genealogía y la historia de la Tierra a partir de la Biblia y demás, o sea, son esos primeros intentos, ¿no? Pero también hay quien trasciende esa parte y dice, bueno, si el diluvio fue en tal época, etcétera, y estas piedras, por ejemplo, aquí tenemos estas piedras, ¿qué son lo que significan? ¿Qué son lo que, o sea, porque hay unas continuidades, ¿no? Hay una serie de cambios, hay una serie de procesos que están ocurriendo, ¿no? Existe algo que está cambiando físicamente a los animales, al entorno, y empiezan a preguntarse, ¿y el hombre? ¿Qué ocurre con el hombre? O sea, ¿será el paraíso perdido? Serán estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿será el diluvio? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, ahora sí es cuando entran estas personalidades como Lewis, Levis, Lamarck, Darwin, Spencer, quienes empiezan a hablar sobre esta suerte de cambios. Saben que existe algo, pero no saben cómo es, no saben cómo se expresa y tampoco saben cómo catalogarlo. Pero identifican que hay una serie de cambios y se vuelven a preguntar sobre el papel del hombre. Evidentemente se deja sentir la presión de las asociaciones religiosas frente a este debate, ¿no? Sobre todo el de Darwin, cuando se le visto desde años posteriores, y voy a profundizar después en esta parte, se le ve como uno de los primeros complejólogos, ¿no? En este sentido, estas personas empiezan a ver que existen estas piedras que son los llamados fósiles. ¿Nos podría mostrar el doctor Rivera nos comparte este fósil? Es un trilobite. Es un trilobite. Una monite, perdón, es una monite. Una monite. Estamos viendo aquí precisamente sus marcas, sus formas. Y bueno, lo fechamos con millones de años, ¿verdad, doctor? Aproximadamente 120 millones de años por la ubicación del lugar donde fue en el estado de Puebla. Es un estado, para los que no conocen la República, es un estado central en la zona montañosa, de las zonas más altas de Puebla, más bien de México, de la zona central de México. Se consigue en ese lugar, ¿no? Como a 140 kilómetros, hora y media de distancia. Hora y media de distancia. Entonces, parte de estos vestigios van dando forma a lo que nos está comentando, ¿no? Sí, exactamente, que empiezan a aparecer estos elementos, ¿no? O sea, ¿cómo lo acomodamos? Hay animales que se parecen, pero no son iguales, vaya pues, ¿no? O hay insectos que se parecen, pero no son iguales. Entonces, aquí es donde podemos empezar con esa suerte como de taxonomía, en donde empiezan a anunciar y empiezan a aparecer propuestas como la que es partamos de un punto y llegamos a otro punto, ¿no? O vamos en ascenso en una suerte como una escalera que nos lleva de un punto a niveles más superiores. Ajá. Y la pregunta sigue. Bueno, así se entiende la evolución, ¿no? Un proceso ascendente. Ascendente, esa es una interpretación que se tiene. Evidentemente, desde la complejidad vamos a romper también ese esquema, ¿no? Entonces, la evolución siempre se ha visto como un punto donde naces, un punto A, que llegas a un punto B o un punto Z, X, Y, Z, pero también como un punto ascendente. Nunca hay retrocesos. Eso es una falacia, es una mentira. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque resulta que, eso es lo que empezamos a plantear, ¿no? Son las primeras interrogantes que se empiezan a plantear, ¿no? ¿Cómo es que está este proceso? Y la sociedad no queda fuera. Empiezan a aparecer autoridades como Malthus, empieza a aparecer Marx, Engels, porque si nosotros vemos el Capital con lupa, no, el documento del Capital... Finales del siglo XIX. Pero si empezamos a ver en nosotros el Capital con lupa, vamos a ver que Marx nos está hablando de una teoría evolucionista de la historia de la humanidad. Partamos de una época primitiva, seguida por un feudalismo, seguida por
por una parte capitalista, perdón, el esclavista, el feudalismo, una parte capitalista y luego una parte socialista y comunista, ¿no? Entonces estamos hablando nuevamente de esa escalera, donde toda la humanidad tendría que recorrer todos esos escaños, todos esos puntos, para finalmente llegar a una conciencia social que nos lleve al comunismo, ¿no? Al socialismo y al comunismo. Engels, pues también su famosa obra que tiene, ¿no? El papel del trabajo en la transformación del hombre al mono, ¿no? Del mono al hombre, perdón. Y en ese esquema observan una serie de cambios, pero estos cambios empiezan ya los estudios geológicos más serios y demás, y empezamos a hablar de las megaextinciones. ¿Qué se refiere a las megaextinciones? Aquellos momentos de cambio climático, alimenticio, algún evento catastrófico que provoca la muerte masiva de las especies en el mundo y precisamente provocan el surgimiento de los fósiles, ¿no? Este amonite fue resultado de una megaextinción hace 120 millones de años, por ejemplo, ¿no? En el planeta Tierra hemos pasado 5 megaextinciones, entre ellas están las que son el Ordovicense, el Devoniano, el Permiano, el Triásico y el Cretácico, ¿no? Son las últimas, es así, es la última que hemos tenido. Se han manifestado por cataclismos. Ubicamos más la teoría del impacto del asteroide o del meteoro y la extinción masiva de los dinosaurios. Exactamente. Que deja el espacio para los primates y los mamíferos. Para los mamíferos pequeños. Y de ahí nos vamos a los primates, ¿no? O sea, pero ya estaríamos hablando de más millones de años después. Y aquí es donde aparece, por ejemplo, un pequeño comercio